Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de CEPID, la conferencia del día de hoy, 26 de abril de 2023. Agradecemos a la doctora Carla Santana su disposición y tiempo para compartir sus conocimientos especializados con nosotros, con la membresía de COMED en beneficio de la continua capacitación y ampliación de la información que proporciona COMED a través de este comité de expertos en pruebas inmunológicas y de diagnóstico. El día de hoy, como les decía, contamos con la presencia de la doctora Carla Santana Torres, que nos impartirá la conferencia Diagnóstico Genómico para Prevención y Tratamiento del Cáncer. Muchas gracias, doctora Santana. El micrófono es todo tuyo y adelante. Estamos aquí al pendiente de sus preguntas por el chat y al final tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas una vez que termine la exposición. Adelante, Carla. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para estar aquí un ratito platicando de este tema que pues cada vez está más en boga y en vanguardia, gracias a un avance en la tecnología muy grande y a un mejor entendimiento, comprensión de este tipo de padecimientos. Les voy a estar platicando, bueno, primero una pequeña introducción del cáncer y después un poco la parte de metodologías y a qué nos enfrentamos cuando queremos hacer un diagnóstico genómico, tanto para la parte de prevención como para el tratamiento del cáncer. Entonces, nada más recordando un poco, el cáncer es un proceso que se da en los organismos en donde hay una desregulación celular y esta desregulación lleva a tener cambios, hay cambios de señalización debido a presencia de mutaciones. Vamos a hablar de mutaciones a lo largo de toda la presentación y estas mutaciones provocan una reprogramación celular de señales metabólica que provoca que la célula se convierta en una célula tumoral. ¿Esto qué quiere decir? Es una célula que empieza a adquirir independencia, por decirlo así, del organismo, no responde a la señalización que el organismo requiere y empieza a proliferar, y esta desregulación va a llevar a tener una célula tumoral que puede llegar a ser agresiva hasta llevar a metástasis. Este concepto de cáncer se ha tenido y se ha manejado durante varias décadas. Sin embargo, recientemente se ha agregado que el cáncer ya se puede considerar como una enfermedad metabólica y una enfermedad compleja, porque existen muchos otros factores más allá de lo que lleva a las mutaciones que no necesariamente se explican con un fenómeno de estar presente o no, por ejemplo, algo que puede inducir una mutación. Entonces, entre los que podemos mencionar están estas mutaciones de las que voy a hablar ahorita. Puede haber una predisposición genética a cáncer, puede haber cambios metabólicos a lo largo de la vida que provocan la aparición de estas células desreguladas. Nuestra alimentación es un factor muy importante, nuestro estilo de vida y el ejercicio. Todos estos factores son los que han llevado a considerar que es una enfermedad compleja y multifactorial. No me voy a meter mucho en detalle de qué es lo que pasa en una célula cancerosa, pero sí es importante mencionar que a lo largo del tiempo son procesos que duran muchos años. No es que el cáncer vaya a aparecer de un día a otro, son procesos que pueden llevar hasta 2, 3, 5, incluso a veces hasta 10 años en que tengamos un tumor, pero que empezó su proceso de desregulación desde 10 años antes. Y es que empiezan a haber cambios en las células, mutaciones que le permiten a la célula cambiar las señalizaciones de proliferación, una desregulación energética celular, evasión, por ejemplo, de apoptosis, evasión del sistema inmune, adquisición de inmortalidad replicativa, hasta procesos invasivos. Entonces, todos estos procesos llevan mucho tiempo y todos están ligados a un tipo de alteración celular. La mayoría de ellas son mutaciones, pero no necesariamente tiene que ser un proceso de mutación. Hay otras cosas que se van sumando a esas mutaciones que le permiten a la célula adquirir ser mucho más agresiva hasta llegar, como comentaba anteriormente, a una metástasis. Entonces, como les comentaba anteriormente, es muy importante este nuevo concepto y sí quería traerlo
a la mesa porque no se trabaja mucho con él, que son que las enfermedades complejas como el cáncer tienen un componente genético y un componente ambiental. En esta quiero ejemplificar en este gráfico cómo hay enfermedades que son 100% ambiente, es decir, cuando no está presente, por ejemplo, un nutriente, vamos a tener una enfermedad, o cuando tenemos una infección. Y tenemos enfermedades genéticas que son 100% genéticas, como el síndrome de Down. Y en medio tenemos una gama enorme, que son estas enfermedades complejas, y de las cuales, aunque aquí no está señalado, porque es una diapositiva que saqué de un artículo, el cáncer entraría dentro de este grupo. Y las enfermedades metabólicas como la obesidad y el cáncer, la diabetes, son responsables de 35 millones de muertes en el año, y en México representa el 70% de las muertes, juntando todos estos padecimientos metabólicos. Y se sabe que están bastante más ligados de lo que pensábamos antes. Y entonces, pues se convierte en una enfermedad que tiene un componente genético y un componente ambiental, y que se van sumando a lo largo de nuestra vida, en el caso del cáncer, una serie de factores que vamos algunos a tocar más adelante, pero que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver incluso con nuestra salud mental, ya se sabe que personas que están en procesos de depresión permanente pueden tener una mayor propensión a desarrollar cáncer. Y se junta con todos estos nuevos estudios y tecnologías que tenemos en el mercado, que nos permiten hacer un diagnóstico pues más preciso y sobre todo en diferentes etapas del desarrollo de una neoplasia. Entonces, de tal manera que son demasiados los factores los que están involucrados de tener aquí le llamamos un fenotipo A, que sería no cáncer, contra un fenotipo en el que ya presentamos el cáncer y que puede ser diagnosticado, o sea que ya no es subclínico. Todos estos cambios que nos han permitido un mejor diagnóstico tienen que ver con la medicina de precisión. Y la medicina de precisión es una medicina que le llamamos medicina personalizada, y existe a veces una gran confusión de llamarle medicina preventiva a la medicina de precisión, cuando la medicina de precisión en realidad, o personalizada, abarca 3 etapas importantes dentro de lo que pudiera estar tratándose de un tema de alguna enfermedad o de la salud de una persona. Está la fase de prevención, en donde es detectar previamente a que se presente la enfermedad a aquellas personas que tienen mayor riesgo a padecerla, y de las cuales voy a hablar un poco cómo el cáncer es uno de los que se ha involucrado más en buscar estos procesos preventivos, pero también, y el que más creció incluso antes del advenimiento de la medicina de precisión, es el diagnóstico por medio de, por ejemplo, alteraciones o mutaciones que nos permitan diagnosticar que está presente un cáncer más allá de tener un tumor, hacer una imagen o hacer una histopatología. Y donde ha adquirido mayor fuerza, porque es en donde hay mayor dinero invertido, es en el tratamiento. El tratamiento, pues las farmacéuticas tienen mucho interés en esto, y entonces han invertido mucho dinero en poder hacer un tratamiento personalizado para aquellas personas que ya tienen la enfermedad, y poder tener una mejor predicción del desarrollo del tumor, y por lo tanto un mejor pronóstico. Entonces, la medicina de precisión en realidad es un cambio de paradigma que pocos nos hemos dado cuenta que ya está aquí, y que incluso ya hay países que sus protocolos, sus algoritmos de atención médica ya están invertidos a como lo hacemos en México. Y bueno, antes teníamos que la medicina estaba basada en la evidencia, se analizaban reportes, resultados de otros pacientes, se asemejaban a los que teníamos con nuestro paciente, y por lo tanto determinábamos qué tratamiento era el mejor para nuestro paciente en función de ejemplos que ya tuviéramos en la medicina. Actualmente, esto no es que no se utilice, pero ha adquirido un segundo plano, porque hemos llegado a la era del Big Data, que no me van a poder negar que no nada más es en el área de la medicina, es en todas las áreas, y que nos permite usar la información que tenemos en nuestros genes, en nuestro genoma, para determinar o saber hacia dónde
se va a ir evolucionando esta persona y qué patologías pudiera llegar a tener o qué tratamientos debe requerir. Y gracias a las tecnologías que se han llevado al laboratorio, ¿no? Como es la secuenciación masiva que les voy a hablar ahorita, es que podemos tener esta información previa por ejemplo, a la secuenciación del genoma humano. Era muy difícil poder tener esta información que nos permitiera cambiar este paradigma. Entonces, como les comentaba, es estas nuevas tecnologías, pero bueno, en 1990 93 se decide secuenciar el primer genoma humano, y este genoma humano, con las metodologías que se tenían en ese momento, se tardaron 10 años o un poco más en completar el primer genoma humano. Salieron los artículos en Nature y Science, y imagínense, estamos cumpliendo este año 20 años de que se secuenció el primer genoma humano. Es un año para celebrar, y también nos da la pauta de cómo en 20 años el avance realmente importante se ha obtenido en los últimos 5 años. Es decir, pasamos 15 años de la primera secuencia del genoma humano sin poder realmente aplicar ese conocimiento a nuestra práctica clínica en el área médica. ¿Qué metodologías son las que han revolucionado este enfoque de analizar genes y de analizar mutaciones? Pues tenemos, en primer lugar, incluso a nivel clínico aparecieron los microarreglos, fueron incluso antes que la secuenciación masiva, y la principal ventaja que tiene es que puedes analizar varios blancos y puedes buscar duplicaciones, que voy a hablar de esto un poquito más adelante, pérdidas o ganancias en un chip en donde permite tener muchas opciones y un análisis muy grande. Entonces aquí es cuando empieza a aparecer, de partir de analizar un solo gen o analizar una sola mutación a poder analizar muchos genes. Y ese fue el primer brinco a nivel clínico, en donde empezaron a aparecer los primeros microchips que nos permitían analizar mejor, por ejemplo, una célula tumoral. Posteriormente sale ya al mercado la secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva, que tiene la ventaja de que también se pueden analizar muchos DNA blancos, pero además los podemos secuenciar, podemos conocer la secuencia del mismo y podemos hacer combinaciones que nos permitan tener la mejor técnica o la mejor tecnología que nos lleve según la problemática que estemos teniendo. Entonces podemos analizar un genoma completo o podemos analizar un exoma completo. Recuerden que el exoma serían los exones que están, todos los genes, los exones de todos los genes, y nada más se secuencia esa parte del genoma. O podemos tener paneles de genes que nos permitan analizar transcritos específicos, e incluso ahora la secuenciación masiva se puede utilizar para ver transcriptoma y entonces ver expresión. En el caso del cáncer, muchas veces es importante no solamente dejarlo a nivel del genoma, sino que hay que irse al transcriptoma. ¿Qué es lo que pasó en primer momento cuando se empezaron a hacer las secuenciaciones del primer genoma humano, y que teníamos equipos que eran muy simples, que no permitían hacer una secuenciación rápida y era excesivamente costosa? Pues nos encontramos que nuestro genoma es tan complicado y tan versátil y tan diferente a veces entre un individuo u otro, que surgió toda una nueva disciplina, que es la parte de bioinformática, para poder analizar toda esa información que estábamos obteniendo en el laboratorio. E incluso en este gráfico, en esta caricatura, lo que yo quiero hacer notar es que muchos artículos que se iniciaron en análisis de varios genes, y no nada más con un solo gen, tuvieron que retractarse de información que habían dado como resultados en los artículos y hacer fe de ratas, porque no tenían una buena bioinformática y se llegaron a conclusiones equivocadas. Entonces surge toda esta nueva disciplina de la bioinformática, en donde son procesos que llevan a tener a nivel de in silico una serie de pasos, ¿no? Le llamamos tener un pipeline, diferentes pasos que nos lleven a poder tener un resultado que sea verdadero, confiable y clínicamente útil.
Todo este proceso nosotros empezamos a realizarlo en el 2015, tuvimos un apoyo de CONACYT y nos permitió, pues, cuando yo estudié biología molecular y yo soy biomédica de formación, pues no existía esto y entonces pues, todo el tiempo hay que ir aprendiendo y era importante poder tener en el laboratorio todo un departamento de la parte de bioinformática. Entonces logramos esto y fue cuando nos dimos cuenta que pues, la bioinformática se convierte en la parte central o medular de la confiabilidad de los resultados que nosotros entreguemos a un paciente. Este pipeline puede cambiar según la pregunta inicial que nosotros queramos hacer, pero lo que es importante es que no me voy a meter mucho en detalle técnico de la secuenciación, pero en la secuenciación masiva lo que ocurre es de que no es muy fiel la forma en cómo se secuencia. Y entonces esa falta de fidelidad hace que podamos tener una secuencia que no es del todo verdadera. Y entonces lo que se hace para evitar este problema es hacer muchas secuencias iguales y después empalmarlas y analizarlas en un sistema bioinformático. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es que de tener en el 2003 el primer genoma humano hasta llegar a que utilicemos en la clínica un resultado de este tipo para cambiarle el diagnóstico, mejorarle el tratamiento a un paciente, llevó prácticamente más de una década. En este proceso de estos 10 años, lo que se tuvo que generar fueron consorcios y bases de datos. Empezamos a descubrir, y es un poco lo que les voy a platicar más adelante, empezamos a descubrir que no somos tan iguales, que así como físicamente tenemos diferencias en color de ojos, en color del pelo, también vamos a tener diferencias internas en nuestras vías metabólicas y que esas diferencias a veces pueden causar una predisposición en una persona. Pero si no conocemos a la población y no conocemos mucho más genomas y teníamos secuenciados un genoma que nos tardamos 10 años, pues tuvimos que esperar a que vinieran todas estas nuevas metodologías, se secuenciaran muchísimo más genes. Hay un proyecto que se llama de los 1000 genomas, que permitió tener un panorama más amplio de cómo está esta información de lo que nos hace ser nosotros y qué diferencias, que a veces son menos del 1% entre una persona y otra, y eso puede cambiarle esta predisposición, por ejemplo, a desarrollar cáncer. Entonces, hay muchos más consorcios, estos fueron los primeros que aparecieron, son bases de datos, muchas son públicas, otras no, y nos permiten ir analizando y revisando esa información que nosotros obtenemos de nuestro paciente. Y con esto empiezo a entrar un poquito en platicarles cuáles son los aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos hacer un análisis de variantes asociadas al cáncer, porque no todas son iguales y existen diferentes clasificaciones según el tipo de alteración. El primer concepto que quisiera traer a la mesa es el de polimorfismo y mutación. Es una línea muy delgada. Sin embargo, es importante entender que un polimorfismo está en un porcentaje de frecuencia en mayor del 1% en la población, mientras que las mutaciones están en menor del 1%. Los polimorfismos suelen ser silenciosos o sinónimos, es decir, no tenemos un cambio que aparentemente nos dé que la mutación nos va a dar, o el cambio o la alteración nos va a dar una enfermedad, mientras que la mutación es 100% no sinónima. Es muy claro entender esto en enfermedades genéticas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos distrofia muscular. Si un niño nace con distrofia muscular es porque tiene una mutación que le confiere la enfermedad. Sin embargo, en la población tenemos muchos polimorfismos o cambios, polimorfismos que tienen muchas formas, que nos llevan a que tengamos diferencias entre una persona y otra y pueden o no estar asociados a una enfermedad. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Entonces, perdón, bueno. Carla, estoy tratando de apagar micrófonos, pero alguno no me permite hacerlo. Por el amor de Dios, apaguen sus micrófonos. Alicia Padilla. Ya la apagué. Ok. A la otra voy a empezar a sacar gente, ¿eh? Sí. Entonces, entonces, los polimorfismos pueden o no estar asociados a una enfermedad
Y si están asociados a una enfermedad, es una enfermedad común, es una enfermedad compleja como las que les estuve platicando, mientras que la asociación de una mutación causa una enfermedad grave. Aparentemente aquí, como les decía, son inocuas y pueden tener diferencias en su penetrancia. No quiero ponerme en toda esta plática muy técnica porque si no sería como 3 horas de plática, pero un poco es dejar los conceptos y al final si hay dudas podemos retomarlas. Pero la diferencia entre una penetrancia absoluta a una penetrancia no total tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de cáncer, con la patogenicidad. Es decir, si yo tengo la mutación, es 100% penetrante, voy a tener la enfermedad, pero puedo tener alteraciones que no son 100% penetrantes, que son multifactoriales y que dependen, por ejemplo, en este caso, de factores ambientales, como les mostré anteriormente. Es decir, que yo puedo tener un polimorfismo que me haga propensa a desarrollar cáncer de mama, pero si yo no me expongo a el medio ambiente que me lleve a desarrollar cáncer, no necesariamente me va a dar cáncer de mama. Sin embargo, hay algunas mutaciones que se desarrollan a lo largo de nuestra vida, en donde a la hora que sea la mutación, en ese instante la célula empieza a transformarse. Entonces, esto empieza a complicarlo todo, ¿no? Porque, pues, si yo tengo una mutación, ¿yo cómo sé que esta mutación es causante 100% del cáncer o está relacionado a una predisposición? Entonces, empiezan a aparecer estudios que les llamamos estudios de asociación genómica para cáncer hereditario. Entonces, ahorita voy a empezar a hablar un poco del cáncer hereditario. Y recuerden que para el cáncer, en el cáncer hereditario estoy hablando de medicina de precisión preventiva. Es decir, que yo pueda detectar a las personas que les puede dar cáncer si se exponen al medio ambiente en una proporción, una probabilidad mayor que la población en general. Esto es muy importante, siempre es comparado contra la población en general. Entonces empezaron a hacer estos estudios de asociación en donde podíamos tener un grupo de casos, por ejemplo, de personas que desarrollaron cáncer y controles en donde no tienen cáncer. Se hace todo un análisis, un estudio, son estudios muy estrictos en donde se hacen muchos formularios, historial clínico, una serie de cosas para determinar a qué grupo perteneces y si puedes participar en el proyecto, y posteriormente entonces se va haciendo una estadística y se van analizando. Aquí se ve en este análisis, lo que ustedes ven aquí en estos puntitos son genes que pudieran estar involucrados, asociados a la enfermedad que estamos analizando. No se utiliza nada más para cáncer, se utiliza para cualquier enfermedad metabólica o compleja, pero en cáncer es uno de los que se ha estudiado más, y entonces podemos identificar marcadores o genes que pudieran estar causando esta predisposición. Les comento que, por ejemplo, este plot se llama de Manhattan, y para que se acuerden de él es precisamente porque los investigadores decían que se parecía a una fotografía de Manhattan porque parecen como edificios y algunos parecen rascacielos. Y esto lo único que nos permite es darle un valor a esos genes que encontramos para decir si realmente están asociados a una mayor predisposición. Entonces, en resumen, podríamos decir que si yo tengo una población a la que no le he hecho ningún estudio, ¿no? Voy a pensar que toda la población es igual, pero si yo empiezo a hacer estudios como estos que les voy a mostrar ahorita, entonces puedo categorizar a mi población y poder decir cuáles aquellos tienen un riesgo bajo, porque hay polimorfismos que están asociados a un riesgo menor, o personas que no tienen una mutación, como las voy a mostrar ahorita, y luego los que son de mayor riesgo, que van a presentar mutaciones que incluso son hereditarias y que toda la familia, bueno, algunos miembros de la familia las van a tener, y que aquí entra un poco lo que voy a platicar más adelante y por qué es que se ha estudiado mucho en cáncer. De tal manera que yo puedo tener un grupo de personas en diferentes niveles y esto me va a permitir como seguimiento, ¿no? Y monitoreo en la población, decir, bueno, a estos no los tengo que monitorear tanto como tengo que monitorear a estas personas. Los estudios que se tienen que hacer deben de ser más frecuentes, deben acudir más seguido al médico para poder identificar si aparece un tumor o no, pero también, y esto es lo más importante, podemos hacer que estas personas cambien su estilo de vida
al ser conscientes de que tienen una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad con respecto a la población en general. Entonces, aquí empieza un aspecto muy importante en donde todo esto empieza a ser interdisciplinario y en el laboratorio debemos de contar con gente que sepa de bioinformática, gente que sepa de trabajar en el laboratorio de biología molecular y también genetistas que estén formados en genética clínica, que puedan hacer un historial completo del paciente. Y cuando digo completo, es que hay muchos factores en cáncer que tal vez para otro tipo de enfermedades no se toman tanto en cuenta, pero para enfermedades metabólicas no solamente necesitamos un árbol genealógico asociado a los cánceres que se puedan presentar en la familia, por lo menos con 4 generaciones. Sí, a veces es muy difícil tener 4, pero lo más que el paciente nos pueda aportar, tenemos que tener un historial clínico completo del paciente, en el que además se incluya, y esto es lo nuevo, se incluye información del estilo de vida del paciente. Normalmente, si vamos al médico, rara vez nos pregunta si tenemos vida social, rara vez nos pregunta si hacemos ejercicio, si salimos al campo. O sea, son muchos estos factores que están involucrados en desarrollar una enfermedad como el cáncer y que se deben ya de tomar en cuenta para pensar en esta parte multifactorial que pudiera estar causando un mayor, aumentar la probabilidad que ya trae genéticamente el paciente para desarrollar un tumor. Entonces ya hablamos de tipos de mutaciones clasificadas como polimorfismos y mutaciones. Ahora vamos a ver los tipos de mutaciones que se pueden dar en el genoma y que estos se clasifican según el tamaño de esas mutaciones. ¿Por qué se han hecho estas clasificaciones? Porque dependiendo del tipo de mutación, de alteración que tengamos físicamente en el genoma, es el tipo de estudios, de técnicas que podemos utilizar para estudiarlos. Los podemos clasificar burdamente en 3 grupos, que son las mutaciones génicas, en donde estas las voy a tocar con más detalle, en donde hay sustituciones de lesiones y que pueden ser puntuales o la pérdida de un exón. Tenemos las cromosómicas que modifican la estructura del cromosoma, que también hay cánceres asociados a este tipo de problemas. Se trasloca un fragmento del cromosoma con otro y nos da, en leucemias es muy común, y nos da entonces una patología. Y las genómicas o cariotípicas, que es la variación en el número de cromosomas. Esto normalmente son para enfermedades genéticas no asociadas a cáncer, sino que tienen una penetrancia del 100%, pero a veces es importante pues ir teniendo en cuenta que podemos tener cánceres asociados a diferentes alteraciones, y entonces la pregunta es qué tecnología o qué técnica o qué metodología más que nada debo de utilizar según el tipo de alteración asociada a ese cáncer. Entonces, dentro de las mutaciones génicas, podemos tener alteraciones, por ejemplo, de una sustitución. Si tenemos este gen con esta secuencia, vamos a tener una sustitución, o vamos a tener una inserción, o vamos a tener una deleción. O sea, aquí cambió, aquí se agregó una base, aquí perdió una base. Aquí puede haber una inserción de más de una base o la falta de más de un nucleótido. Estas nosotros las conocemos como mutaciones puntuales, ¿no? Es muy específica la mutación y no abarca gran cantidad de nucleótidos. Pero también podemos tener dentro de las mutaciones génicas variación en el número de copias, es decir, número de copias del gen o número de copias de exones, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ya se empieza a complicar. Empezamos a tener que, para tener estas alteraciones, podemos tener tantas opciones como en el genoma se puedan dar, de lesiones, inserciones de más de un gen completo, o de un fragmento de un gen, o de un exón. Y entonces, aquí la pregunta que tenemos es, nos llega un paciente que quiere saber si tiene una predisposición a cáncer o que ya tiene cáncer, y sabemos más o menos en el caso de qué tipo de cáncer tiene, ¿cuál va a ser la alteración que puede llegar a presentar? Pues eso no lo sabemos. Hay medicina basada en evidencia que habla que hay ciertos cánceres que están asociados
a lo que llamamos hotspots, o sea, sitios que siempre, casi siempre se muta el mismo lugar, pero hay muchos otros cánceres que puedes tener diferentes alteraciones y da el mismo cáncer. Entonces, pues aquí empieza a complicarse más, y en este gráfico lo que yo quiero traer, que ya hablé de ello anteriormente, pero como para resumir, es de que tenemos diferentes metodologías, no nada más la secuenciación masiva y no nada más los microarreglos, y dependiendo del tamaño de la alteración que yo quiero buscar y del número de genes que yo quiero analizar, es la metodología que yo puedo utilizar. Puedo usar una secuenciación Sanger si yo quiero ver una mutación puntual en un solo gen, no necesito hacer secuenciación masiva. Puedo incluso hacer un PCR, que se utiliza mucho para ver mutaciones puntuales, o incluso a veces podemos llegar a identificar translocaciones, o podemos irnos a que decir, es que a mí no me sirve solo un gen, en cáncer es multigénico, ¿no? Entonces, es poligénico, perdón, entonces tenemos que a veces analizar más de una mutación, entonces podemos tener un PCR multiplex, si está muy estudiado ese tumor y no son tantos genes relacionados, podemos hacer un MLPA, hay estudios como el FISH que se utilizan mucho, por ejemplo, en leucemias, y luego llegamos a lo masivo, ¿no? Al Big Data, que es hacer secuenciación masiva y microarreglos, y la parte de citogenética, que podemos analizar todos los cromosomas, pero desgraciadamente no tiene la resolución como para poder llegar directamente a analizar los genes. Entonces, aquí pues ya todo, como ven, se empieza a complicar, y entonces el mensaje principal que yo quiero dejar en el laboratorio es que a veces vemos un estudio que dice análisis de propensión a cáncer de mama, pero no nos fijamos en la metodología, no vemos realmente qué es lo que está encontrando, y tienen cada una de estas técnicas limitaciones. Entonces, siguiendo en el término de prevención y propensión a desarrollar cáncer, y resumiendo esto que les estoy diciendo, podemos tener dos tipos de alteraciones. Una alteración que tiene que ver con una delesión de todo un exón o de todo un gen, o una duplicación del mismo, y existen metodologías como MLPA que se hace en un equipo de secuenciación Sanger, pero tiene la limitante que nada más podemos detectar un número limitado de genes. No podemos hacer muchos genes a la vez, solamente un número limitado de genes. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero tiene la característica que uno puede ver si falta, por ejemplo, aquí le falta el exón 4 o el exón 5 o el 6, y entonces ya empezamos a ver que aquí puede deberse a una delesión. En el caso, por ejemplo, de las mutaciones puntuales, pues cuando ya tenemos muy conocida genes, como les voy a mencionar ahorita, que es BRCA1 y BRCA2 o BRCA1 o BRCA2, entonces podemos hacer esta secuenciación en donde irnos solo con un gen a ver la secuencia y ver en dónde está alterado. Con el paso del tiempo y con el advenimiento de estas metodologías, lo que nos hemos dado cuenta que no es suficiente analizar solo un gen. Entonces empezamos a tener situaciones, en el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, que es uno de los cánceres más estudiados de propensión, y que se pueden analizar familias completas que tienen varios miembros con una predisposición mayor a desarrollar cáncer. Hay dos genes que se encontraron muy importantes, que es BRCA1 y BRCA2, o BRCA1 o BRCA2. Estos están asociados a cáncer de mama y ovario, y hay ciertas mutaciones puntuales perfectamente bien identificadas que están asociadas a un 100%. Es decir, hay mutaciones en estos sitios que no son polimorfismos, son mutaciones, pero que se desarrollan, o sea, van a tener esa mutación desde que nacen, y después van a venir otras mutaciones que van a provocar. O será la pantalla, Néstor, y pido cambio de pantalla. Van a provocar que tengamos el cáncer prácticamente sí o sí, independientemente de a lo que se exponga el paciente. Sí tiene que ver el medio ambiente, pero son muy penetrantes, y se sabe que del cáncer de mama y ovario entre el 5 y el 10% son hereditarios. Esa es una pregunta que nos hacen mucho los pacientes. Piensan que haciéndose un estudio así vamos a poder saber, y nada más estamos hablando del máximo 10% de un cáncer hereditario por estos genes. De los cánceres de mama hereditarios, hasta el 50% se debe a mutaciones de BRCA1 y 40% de BRCA2.
Aquí, como pueden ver, pongo la foto de Angelina Jolie. Ella, como todos creo que sabemos, ella se hizo una mastectomía de ambas mamas y causó un revuelo, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, ya sale en el Times y se le llama el The Jolie Effect. Este efecto Jolie tiene que ver con que podemos hablar del diagnóstico antes de Jolie y después de Jolie. ¿Qué quiere decir esto? Que causó un cambio en la conducta de las mujeres, de tal manera que las mujeres empezaron a acudir más a los centros de salud para poder saber si tenían BRCA1 y BRCA2 mutado, y entonces se identificaron a ese grupo de mujeres, como mencionaba yo anteriormente, que tienen una mayor propensión a desarrollar este cáncer. Y si son mutaciones claramente relacionadas a cáncer, son mujeres que tienen que estarse monitoreando permanentemente. Aquí también quisiera aclarar que estos estudios no son para que se los hagan absolutamente todas las mujeres. Y bueno, también a los hombres les da cáncer de mama. A nosotros nos pasó que llegaban al laboratorio y decían, es que yo me quiero hacer el mismo estudio que se hizo Jolie. Y yo les decía, ¿y por qué te tienes que hacer el mismo estudio que se hizo Jolie? ¿Tienes parientes cercanos, hermanos, tíos, padres, que les haya dado cáncer de mama? No, pero yo nomás me lo quiero hacer. Entonces, en el laboratorio tenemos que tener mucho cuidado porque a veces esta información no es manejada adecuadamente y por eso necesitamos el apoyo y la consulta genética. Nosotros lo que hacemos con esos pacientes es canalizarlo con nuestra área del médico genetista para poder determinar si de verdad ese paciente tiene que hacerse este estudio o no. No quiere decir que estamos llegando a la era que prácticamente todos en algún momento nos hagamos un estudio de propensión a desarrollar cáncer y podamos ver hacia dónde vamos, pero no estamos preparados para que este sea un estudio que podamos recibir y podamos interpretar sin el apoyo del genetista. No quiere decir que no se lo puedan hacer, pero nosotros siempre lo canalizamos para que el genetista sea el que lleve al paciente en este camino, ¿no? Porque además es importante entender que psicológicamente puede afectar muchísimo a un paciente que se le diga que tiene una propensión casi del 70% de desarrollar cáncer de mama. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, lo que hemos encontrado a lo largo de esta década que se han hecho este tipo de estudios es que bien aquí claramente les mencioné que BRCA1 y BRCA2 solamente corresponden al entre el 50 y el 40% de los cánceres hereditarios. Es decir, tenemos la otra mitad que no está asociada a BRCA, pero que es hereditaria. Entonces, empezaron a surgir muchos otros genes que están vinculados a este tipo de cánceres y que nos dimos cuenta que corresponden a esos otros 50%. Hay diferentes paneles en el mercado. Nosotros estamos trabajando con uno que nosotros diseñamos de 37 genes, en donde analizamos las mutaciones en todos ellos y siguen apareciendo algunos más, algunos menos. El número pues va a ir siendo también relativo. Normalmente andan entre 30 hasta 40 genes analizados para cáncer familiar de mama, ovario y también se puede usar para próstata. Esta es por secuenciación masiva y esta secuenciación masiva está diseñada primordialmente, aunque se pueden llegar a ver variación en el número de copias, primordialmente lo que detecta son mutaciones puntuales. Entonces, muchas veces, aunque nos vendan y nos digan que detecta CNVs, que le llaman estas variaciones de número de copias, muchas veces la metodología, como les comenté anteriormente, no es la ideal y normalmente, o sea, lo ideal sería combinar dos metodologías para poder diagnosticar mucho mejor al paciente que tiene esta predisposición. Los CNVs son mucho mejormente confiables si hacemos microarreglos, si hacemos una secuenciación masiva muy dirigida a detectar CNVs y también se puede usar MLPA digital que se utiliza en un equipo de secuenciación masiva. Todos estos son uno de los genes que nosotros analizamos para ver CNVs de forma específica y lo que estamos tratando de educar al médico es de que no puede, o sea, él va a llegar con el médico normalmente es el oncólogo o el ginecólogo en el caso de cáncer de mama,
rara vez lo refiere al genetista, ¿no? Este entra después, pero normalmente pide uno el otro o nos marcan y nos dicen, es que yo no entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Le digo, es que se tiene que hacer los dos. No necesariamente se los tiene que hacer simultáneamente, pero eventualmente, si decide hacerse uno y este sale no detectada ninguna mutación, hay que hacer el otro. Y entonces es importante que en el laboratorio sepamos cómo informarle al médico y al paciente de que si nada más se hace uno de estos y aparece no detectado, y como lo voy a mencionar más adelante, no quiere decir que no tiene una predisposición a desarrollar cáncer de mama. Espero esto haya quedado claro y si no, al final podemos contestar algunas preguntas. Existe otra clasificación. Ya vimos lo de polimorfismos y mutaciones, ya vimos lo del tamaño, ¿no? O sea, si es una duplicación o si es una mutación puntual o si estamos perdiendo un exón. La otra clasificación que es muy importante y cobra un efecto súper importante en el cáncer hereditario es las variantes genéticas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener una mutación y como les comentaba, puede ser un polimorfismo inocuo que no nos dice nada, puede ser un polimorfismo que lo tenemos en la población y que lo tenemos diferente entre una persona y otra, o es diferente nuestra población mexicana al genoma de referencia con el que se compara, pero eso no quiere decir que está asociado a una mayor predisposición. Entonces, existen variantes que le llamamos de significado incierto. ¿Cuándo son esas variantes de significado incierto? Bueno, cuando no podemos clasificarlas como 100% patogénicas o como 100% benignas. Entonces tenemos estas tres clasificaciones que son las inciertas, las probablemente patogénicas, las probablemente benignas y las benignas. ¿Cómo se hace esta clasificación? Con estudios, con investigación. Tenemos que hacer diferentes fases con una sola alteración y determinar si hay información en la población clínica que nos diga que ya hay pacientes asociados a una enfermedad con esa mutación. Tenemos que hacer, ver si hay estudios de asociación, los GWAS que les mencioné, pero también tenemos que ver la parte funcional, qué tipo es sinónima, no sinónima, cambia el marco de lectura, etcétera. Entonces, poderlas ir clasificando con diferentes estudios y análisis, se hacen también estudios in silico, se hace observación clínica y lo más importante es estos reportes clínicos en donde se ha podido, por ejemplo, en toda una familia, asociar la patogenicidad de una mutación, que es lo que se ha hecho en BRCA1 y BRCA2, con la presencia del cáncer. Es decir, que si yo tengo una familia en donde tengo, por ejemplo, 4 hermanas y 2 tienen cáncer y 2 no, las 2 que tienen cáncer tienen la mutación y las 2 que no tienen cáncer no heredaron la mutación. Eso es lo que podemos decir que es 100% podemos decir que es patogénica. Likely es cuando tenemos evidencias que sí puede ser patogénica, pero no son suficientemente contundentes para decir que lo son. Quiero que vean y cómo aquí tenemos un grupo muy grande de variantes de significado incierto. No tenemos información en la literatura que nos diga en dónde las podemos clasificar. Hay diferentes formas de ir haciendo un mapa de esas mutaciones para irles poniendo aquí, por ejemplo, esta es otra forma, que hay un artículo en donde nos va diciendo si es rojo, que es 100% patogénica, o que es benigna, es decir, que ya se hicieron estudios de asociación y se ha visto que esa mutación no está asociada con el cáncer. Esto, como pueden ver, complica mucho las cosas. Complica las cosas porque yo puedo encontrar una alteración en el laboratorio, bioinformáticamente me va a decir que puede ser es de significado incierto, es decir, que no sabemos dónde clasificarla, no existe la literatura para poder decirlo y entonces al paciente no le podemos decir que tiene una mutación asociada a una mayor predisposición, pero tampoco no le podemos no reportar esa mutación de significado incierto porque si la literatura cambia, en un año podríamos estarla clasificando como patogénica y esa persona sabría que esa mutación de significado incierto sí está asociada a una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. En los resultados que hemos realizado en el laboratorio, les muestro aquí
tomamos cuando empezamos con este trabajo de tener ya estandarizadas estas metodologías, pues 188 mujeres, de las cuales no detectamos, es el panel de 37 genes que les mencioné, no detectamos en 117 y detectamos en 77, ¿no? Aquí lo podemos ver aquí cómo se puede ver que el 59% fue no detectado para las mutaciones de los genes analizados, el 41% fue detectado. De estos los clasificamos en los que son, que salieron positivos, o sea, estos 77 detectados alteraciones, y detectamos que de BRCA1 teníamos el 25%, de BRCA2 teníamos el 10%, y 65% correspondía a alteraciones relacionadas con otros genes de esos 37 genes analizados. Recuerdan que yo les dije que más o menos podría estar, estaba asociado BRCA1 a un 50%. Nosotros podemos decir varias cosas. Uno, que nuestra población no es tan grande como para tener una certeza de que sea más del 25%, que nuestra población tiene una estructura poblacional que le hace que en Querétaro, por ejemplo, que es en donde se tomaron la mayoría del número de estas muestras, y bueno, del Bajío, hay una mayor frecuencia de mutaciones de BRCA1 que desarrollan cáncer, ¿no? Y también puede deberse a que estoy hablando nada más del panel por secuenciación masiva y que pudiera haber alteraciones, por ejemplo, en el tamaño de los genes, de exones, duplicaciones, CNVs, que no estemos detectando con esta metodología. Y las clasificaciones se empieza a complicar porque de las clasificaciones totales de todas, de estas 77, encontramos que 44 estaban reportadas como patogénicas y podíamos decirle al paciente que tenía esta asociación de predisposición. Probablemente patogénicas teníamos un 13% y el de significado incierto teníamos un 43%. ¿Cuáles fueron los genes que hemos encontrado? Pues sí, BRCA1 es el que más hemos encontrado con mutaciones patogénicas, pero existen otros que están relacionados a él y que cada vez son genes que se han visto que están asociados con la predisposición, y las probablemente patogénicas y las de significado incierto. ¿Cuántas hemos encontrado de significado incierto que se le debe de reportar y que tenemos que hacer una asesoría genética para que entiendan el concepto de significado incierto? Esto ya se puede extrapolar a más allá del cáncer de mama y cáncer de ovario. Ya podemos hacer un análisis hasta de 106 genes de propensión a desarrollar cáncer heredado. Ya también estamos haciendo este estudio en el que podemos analizar 106 genes, y estos 106 genes nos permiten analizar predisposición a otros cánceres como páncreas, estómago, renal, próstata, tiroides, y entonces ampliar esto mismo que les enseñé y que fue donde creció más con el cáncer de mama hacia otros cánceres. En conclusión de esta parte, y para entrar a los últimos dos, de lo que es la identificación y el tratamiento y pronóstico, es recordar como resumen que la interpretación de los resultados es muy importante, que quede claro que la mutación que está detectada confiere un mayor riesgo que la población en general. Es decir, no es 100% que va a tener la enfermedad y solamente es mayor respecto a la población en general. Se debe de considerar que si es no detectado, se debe de considerar que puede estar la alteración en otro gen que no estamos analizando o en una alteración génica que tampoco estemos analizando, y que nada más podemos decir que para esos genes que se analizan, no tiene una mutación que le confiera mayor probabilidad de asociación con respecto a la población en general, pero que no podemos descartar que haya otros genes asociados al cáncer que se está queriendo analizar que nosotros no hayamos analizado, que no analizamos en el laboratorio. Y dejar muy claro que las alteraciones de significado incierto a lo largo del tiempo pueden pasar a ser benignas o patogénicas. Sí, totalmente benignas o totalmente patogénicas.
Con esto dejo de la medicina de precisión y cáncer lo que tiene que ver con prevención. La prevención en cáncer es detectar a esas personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer con respecto a la población en general. Pero en realidad, la biología molecular empezó a apoyar muchísimo al diagnóstico de cáncer en otros niveles. Aquí traigo solamente 2 ejemplos que no voy a profundizar porque son pruebas que ya se hacen prácticamente de rutina, como por ejemplo la translocación del cromosoma Filadelfia BCR-ABL, en donde en un PCR nosotros podemos detectar si está la translocación y podemos decirle al paciente que efectivamente tiene una leucemia asociada a esta translocación. Y también ha adquirido fuerza, por ejemplo, para detectar marcadores que estén asociados, por ejemplo, para el diagnóstico de cáncer de próstata. Hay 3 marcadores, PSA3, TMPRSS2 y RG, que pueden darnos un indicio de clasificación de cuando, por ejemplo, tenemos un resultado de antígeno prostático elevado, poder determinar si esa elevación del antígeno prostático pudiera estar asociado a una neoplasia. Estos estudios se utilizan mucho en Estados Unidos. En México realmente son pocos los médicos que se han acostumbrado a utilizarlo. Una de las desventajas primordiales que tiene este estudio es que se necesita un masaje prostático para tomar la muestra, entonces no la puede tomar, es en orina, no la puede tomar el paciente en su casa, tiene que ser con el apoyo del médico, y muchos pacientes piensan que un masaje prostático puede liberar, que parte es verdad que libera células, no es que vaya a hacer que haya más tumor, pero hay una liberación de células cancerosas que pueden ser detectadas tras la toma de la muestra. Pero ¿en dónde es que la medicina de precisión y todas estas tecnologías, les comentaba yo que es en donde hay mucho más dinero involucrado y en donde hay mucho más estudios, tiene que ver con la predisposición a la evolución del cáncer y qué tratamiento es el más adecuado? O sea, hacer un pronóstico de cómo va a avanzar ese tumor y saber qué tratamiento es el más adecuado. Uno de los estudios de los cánceres más estudiados para este tipo de cosas es el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, por ejemplo, también, que son uno de los cánceres más comunes, y que se pueden analizar qué alteraciones tienen en ciertos genes asociados a las vías metabólicas que transforman a una célula, de ser una célula normal a ser una célula cancerosa, y que las farmacéuticas han invertido muchísimo tiempo y dinero para buscar fármacos que sean específicos según la mutación que está teniendo ese tumor. Aquí pongo algunos de esos ejemplos en donde podemos tener tratamiento utilizar dependiendo de las mutaciones presentes en los tumores, como por ejemplo para cáncer de mama es importante medir HER2-neo, porque si este está alterado se puede dar trastuzumab, pero si no, no. Y así para cada uno de ellos. En cáncer de colon está KRAS, hay muchos inhibidores como les voy a mostrar ahorita para KRAS, y está BRAF, que también es importante para melanoma. JAK, que se estudia mucho para determinar si se puede dar ciertos tratamientos. Todos estos son tratamientos dirigidos para atacar a las células que están teniendo una mutación en estos genes, una alteración de estos genes. Y aquí les pongo el ejemplo de RAS, que es uno de los más analizados y estudiados, en donde se puede ver que KRAS, más KRAS que NRAS y HRAS, se encuentra involucrado en muchos tipos de cánceres, en cáncer de páncreas, en cáncer de pulmón. Prácticamente es una vía metabólica muy importante que si se altera esta, es más probable que tengamos mutaciones neoplásicas. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Pues es 21. La de pues que la entras y la acabo de micrófono. Paris, ¿tienes prendido el micrófono? No, pero es que tú entras y te arrancan. Ok. Bueno, entonces, estas mutaciones puntuales de RAS presentes en varios tipos de cánceres es que le ha interesado mucho a las farmacéuticas porque pues con un tipo de medicamento podríamos tratar diferentes tipos de cánceres.
Entre ellos, por ejemplo, esta lámina a mí me gusta mucho porque demuestra la vía de señalización de Carras, en donde podemos tener suelen ser anticuerpos monoclonales dirigidos, podemos tener una variedad, o se han encontrado una variedad de tratamientos específicos para cada uno de estas proteínas o factores de transcripción que están involucrados en la vía de Carras. O sea, no solamente es a nivel de Carras, sino a nivel de toda la vía de señalización, incluso llegar hasta estos factores de transcripción, muchos de estos ya se utilizan un poquito más de rutina y permiten bloquear esta vía de tal manera que podemos combatir de forma específica al tumor que está presente en la persona. El diagnóstico genómico para determinar este pronóstico, ¿no? Todos estos genes que les mencionaba, pues normalmente se utilizan, hay paneles que detectan hasta 50 genes, este es uno de los que nosotros estamos haciendo, permite detectar mutaciones puntuales, CNVs y fusiones, y en lo que podemos es hacer un análisis en la biopsia del tumor sólido, es decir, hacemos un análisis y determinamos en el tumor que se les trajo a la persona qué variantes, mutaciones tienen, qué genes, para poder hacer un pronóstico de cuál es el tratamiento mejor que puede seguir el médico con el paciente y poder dar un mejor pronóstico. Existen también hacer hasta 484 marcadores de genes asociados a mutaciones que están vinculadas a lo que les decía, ¿no? A tratamientos que puedan revertir el tumor, detener el tumor y tener un mejor pronóstico que nada más, por ejemplo, dar radio, ¿no? Y algo que está creciendo muchísimo y se debe mucho a la sensibilidad que tenemos con este tipo de metodologías es la biopsia líquida. En la biopsia líquida podemos tomar una muestra no invasiva, ¿no? Bueno, sí es invasiva porque se toma sangre, pero me refiero que no hay que hacer una biopsia del tumor, ¿no? No tenemos que sacar el tumor, podemos tomar una muestra de sangre y vamos a encontrar DNA libre o células tumorales libres. Ya se sabe que frecuentemente estas se están liberando y podemos hacer un análisis de este DNA libre o de este material que estamos liberando y determinar si está presente un tumor o no. Puede servir para, bueno, este es uno de los ejemplos que les decía, que tenemos estos 50, para biopsia líquida, estos 50 genes, y podemos hacer diferentes incluso análisis en la muestra, y sirve, ¿no? Para cáncer de detección desde un inicio, o sea, diagnóstico. Podemos ver si hay una proliferación posterior a ya el diagnóstico. Podemos ver si el paciente está respondiendo al tratamiento posterior a donde ya les quitamos el tumor y no sabemos si se quitó o se retiró totalmente, y tras tratamiento determinar si tenemos, claro, aquí va a haber una cantidad baja, y aquí hay que tener muchísimo cuidado que no necesariamente un resultado negativo habla de que ya somos libres de tumor. Lo que es importante es cuando tenemos un resultado positivo. Y podemos extraer y analizar DNA libre o células del tumor. ¿Cuál es mejor? Pues va a depender de la metodología con la que vayamos a hacer el análisis, de la estabilidad de la muestra, del panel y la sensibilidad del mismo. Aquí les quiero poner un ejemplo de un hombre que se detecta cáncer de próstata por biopsia, o sea, se le retiró el tumor, se hizo una biopsia a los 70 años, se diagnosticó cáncer de próstata, y aquí vamos viendo cómo se le va dando el seguimiento al antígeno prostático fue en 2012, a los siguientes años estuvo estable hasta que empezó a verse que empezó a aumentar, no se le retiró el tumor, se hizo una biopsia. Y entonces se ve en el tiempo cómo empieza a aumentar, ¿no? El antígeno prostático, tanto el total como el libre, y no se hizo una biopsia al inicio líquida, se hizo nada más una biopsia una histopatología de la biopsia,
en donde se determinó que sí era cáncer de próstata, pero en el 2018, que sube el antígeno prostático hasta más de 60 y que no había estado con un tratamiento real para la próstata, es que se decide hacer una biopsia líquida, y ahorita les muestro los resultados como se ven, pero se encontraron varios genes alterados, en mayor proporción del 5%, y el PET mostraba una alteración y un aumento de captación del radiofármaco, de tal manera que aquí es cuando empieza a iniciar un tratamiento de inmunoterapia y hormonal. Esto fue en mayo y julio, y para enero del 2020 se repite la biopsia líquida, o sea, ya no hubo una intervención de una biopsia directa de la próstata, y encontramos que ya no estaban los mismos genes alterados, estaban otros, y que él continuaba con su tratamiento hormonal. Entonces, más o menos los resultados, como se pueden ver aquí, ustedes van a encontrar que en el tumor la biopsia líquida que se hizo en el 2018, encontramos estos genes alterados con estas mutaciones puntuales en esta proporción de la biopsia que se le tomó de sangre, y que para enero del 2020 muchos de estos ya no estaban mutados, y de los que se encontraban mutados eran mutaciones diferentes a las que se habían encontrado en el 2018. Esto quiere decir que el tratamiento entre uno y otro funcionó primordialmente para el tumor primario que tenía con estas alteraciones y que era más agresivo, y que probablemente esta es una clona, porque no me voy a meter en eso, pero el cáncer no es uniforme. O sea, no todas las células de un tumor son iguales. No todas van a tener las mismas mutaciones. Entonces aquí todavía se encontró pues una clona que tiene estas alteraciones, y entonces es que se le cambia el tratamiento hormonal por otro para poder tratar de controlar esto. Desgraciadamente no tenemos una biopsia líquida de la fecha actual para saber si se encuentran algunas otras alteraciones. Concluyo que el diagnóstico genómico y molecular no solamente sirve para detectar las mutaciones en el tumor, sino que se utiliza ya de cajón en Estados Unidos. Se hace un estudio de farmacogenómica. Nosotros ahorita estamos haciendo 33 SNPs, pero hay algunos que se hacen con microarreglos y puedes detectar hasta más de 1000 SNPs que estén asociados a qué tipo de metabolizador eres. Si eres un metabolizador pobre, un intermedio, un extenso, un ultra rápido. Se utiliza mucho en cáncer, en problemas neurológicos, para saber la dosis exacta que se le tiene que dar al tratamiento y no causemos una intoxicación o que no le demos la cantidad suficiente que requiere para controlar la enfermedad. Cada uno de nosotros somos un tipo de metabolizador. Estos son citocromos que están encargados de metabolizar los medicamentos, y dependiendo de ciertos polimorfismos, algunos metabolizamos muy rápido los medicamentos y otros lo hacemos muy lentamente. Siempre el ejemplo que pongo aquí es todos los que están presentes, si en algún momento tuvieron los efectos secundarios que vienen en letra chiquita, que dice que nada más en el 1% de la población se van a presentar los efectos secundarios, pues tiene que ver con que probablemente eres un metabolizador pobre, de tal manera que esos efectos secundarios los vas a tener tú. Y normalmente las personas que son metabolizadores pobres van a tener los efectos secundarios de la mayoría de los medicamentos. Pero también es importante saber si eres un metabolizador rápido, porque entonces necesitas dosis mayores del medicamento. En cáncer se usa ya de rutina antes de dar un tratamiento. La farmacogenómica tiene la filosofía que tenemos que dar el tratamiento correcto, a la dosis correcta, al paciente correcto, en el momento correcto, para tener un resultado de precisión. Y esto sería la medicina personalizada. ¿Qué viene? Y concluyo con las siguientes 3 diapositivas. Vienen en nuevos estudios, ¿no?, que ya se han encontrado SNPs de predisposición a cáncer de mama esporádico. Es decir, su penetrancia no es muy alta, son polimorfismos en genes que no están tan involucrados en estas vías clásicas como es BRCA1 y BRCA2 o CHEK1 o todos los que les mostré, pero que pueden estar asociados a una mayor predisposición a cáncer de mama que no está asociado a hereditario. Aquí, ¿qué se necesita para poder empezar a ofrecer este tipo de estudios?
estudios de GWAS y de asociación que de veras estén vinculando ese polimorfismo de baja penetrancia a una mayor predisposición con respecto a la población en general. También vienen los microRNAs, en donde ya se sabe que los microRNAs juegan un papel muy importante en diferentes etapas del tumor y que podemos usarlos como marcadores para determinar el grado de agresividad del mismo y si estamos, por ejemplo, hay microRNAs que están asociados a la etapa de metástasis en el tumor primario o cuando ya estamos avanzando a un tumor más avanzado, pero que todavía no es metastásico. Han aparecido RNAs largos, de cadena larga, y los microRNAs que van a cambiar. Créanme que al rato vamos a tener estudios vinculados a analizar estos. Ya se pueden hacer por RT-PCR. ¿Por qué no los hacemos todavía? Porque todavía faltan estudios de asociación que aseguren que podemos utilizarlos para diagnóstico. Y también viene muy fuerte la parte de metilación, que eso ya es epigenética, y que en el cáncer juega un papel fundamental la epigenética para metilación a exposición al medio ambiente. Con esto concluyo. No sé si me pasé mucho de tiempo. Con esto concluyo la presentación. Agradezco mucho su tiempo y estamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias, doctora. El tiempo estuvo perfectamente bien. Estamos terminando en 1 hora, 5 minutos. Tengo un comentario, pregunta ya en el chat, a reserva de tomarlos si ustedes gusten solicitar con su manita virtual levantada. La doctora Cristina Cepeda pregunta: muy buenos días, un tema sumamente relevante. Me surgen las siguientes dudas. 1, dado los resultados arrojados en secuenciación masiva, ¿qué perspectiva existe actualmente respecto al tratamiento individuo específico en función de los polimorfismos que tanto el genoma humano como el genoma de los patógenos presentan? A ver si entendí bien la pregunta. O sea, la secuenciación masiva lo que nos está abriendo, o sea, el diagnóstico genómico lo que nos está abriendo es el campo a tener muchísimo más información de una persona en particular y poderla comparar contra la información que ya tenemos en la literatura. La perspectiva de un tratamiento individuo específico desde el punto de vista de un tratamiento farmacológico, pues es el que mencioné. Es tanto específico va a ser como las farmacéuticas estén trabajando con ciertos genes y ciertas mutaciones, desarrollando medicamentos que permitan controlar al tumor a través de bloquear esas vías metabólicas. Necesitamos de esos fármacos. Desde el punto de vista de individuo específico para ciertos polimorfismos, pues es nada más identificar aquella persona que está en la población que está en mayor riesgo, sobre todo para que cambie su estilo de vida y para que cambie. Hay muchos, incluso ya se sabe que hay muchos cambios en la alimentación que pueden reducir. ¿Lo deberíamos hacer todos? Sí, pero la persona que tiene mayor predisposición, pues tiene que tener mucho más cuidado con esa parte. Pero en la parte de individuo específico para detener el cáncer es en las mutaciones cuando ya tenemos el tumor. En los polimorfismos es solamente una identificación de esa persona que está en mayor predisposición. No sé si eso contestó la pregunta. Hay una segunda parte. Si bien Sí. las alteraciones exómicas están involucradas en la proliferación cancerosa, ¿qué se sabe respecto a las alteraciones en las UTR en asociación con cáncer? Bueno, esta pregunta es relevante y una más me dejaría en las UTR. Sabemos que hay alteraciones y mutaciones, polimorfismos, cambios, no solamente en los exones y que normalmente debido a los costos, normalmente analizamos paneles de genes, ¿no? O sea, del gen, secuenciamos al gen completo o hacemos exomas y estamos dejando afuera pues todo aquello que está fuera de los genes y que forma parte del genoma y que sabemos que está involucrado. Entonces, sí hay estudios con genomas completos en donde se han analizado alteraciones, por ejemplo, en los promotores.
El promotor puede tener una mutación que hace que el gen se exprese mucho más y ese no necesariamente lo estamos analizando en los paneles. Es por eso que también tenemos un porcentaje de no detectados que no podemos garantizar que son no detectados porque no tienen esa predisposición o son no detectados porque no estamos buscando las mutaciones correspondientes. También hay alteraciones y polimorfismos que tienen que ver con la transcripción y que con la expresión de los genes. Entonces, todos estos, pues sí, se deberían de analizar, cada vez se han incorporado nuevos y cada vez se han incorporado paneles. ¿Cuál es la limitante? No es metodológica, es económica. O sea, puede volverse una prueba tan costosa que aunque lo puedas analizar, nadie la compra, ¿no? Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, no veo manitas levantadas, entonces voy a detener. Sergio, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, doctora, muy excelente plática. A lo que voy es que creo que la pregunta que acababan de hacer iba dirigida a si hay otro genoma presente en la muestra, por ejemplo, en infecciones tanto virales o bacterianas, está el genoma de la bacteria, está el genoma del virus, aparte de nuestro genoma, ahí en ese momento la secuenciación y lo que se detecte, ¿cómo puede discriminar entre ellos? Creo que por ahí va dirigida la pregunta, no sé si la entendí bien tampoco. Ya, pero bueno, no me metí tampoco mucho en la parte técnica de esta parte, pero al igual que hacemos un PCR en el que tenemos oligos específicos para lo que queremos amplificar, como por ejemplo todos han estado ahorita involucrados de alguna forma, por ejemplo, con COVID. Entonces sabemos que para la amplificación de SARS-CoV-2 utilizamos oligos y sondas específicas para solo amplificar SARS-CoV-2. De tal manera que no importa que tengamos DNA del huésped, que tengamos incluso o podemos no detectar una coinfección si nada más estamos detectando COVID. Por eso ahora hay los paneles para detectar 16, por ejemplo, 16, 18, 20 enfermedades respiratorias, porque son específicas para solo amplificar esa parte y que todo lo demás que esté no nos estorbe. Lo mismo se hace en la secuenciación. Son específicas, se hace una librería, ¿no? Una biblioteca previa, en donde, por ejemplo, si queremos nada más analizar el exoma, pues se van a tener secuencias específicas que amplifican a los exones. Los exones siempre tienen secuencias específicas que las reconoces como exones. Entonces tú utilizas ondas específicas para los exones y por eso solamente puedes amplificar el exoma aunque tengas todo el genoma. O si quieres hacer paneles y dices, bueno, yo nomás quiero estos 37 genes como los que les mostré de cáncer, de mama, entonces yo uso sondas específicas para solo amplificar y secuenciar esos 37 genes y no todo lo demás. ¿Por qué solo 37? Porque resulta mucho más económico hacer un análisis de la secuencia de esos 37 que analizar muchos más de genes que no estén involucrados. ¿Por qué es mejor hacer un panel en caso de cáncer en lugar de un exoma? Porque el exoma lo hacemos nosotros, pero lo usamos mucho para hacer análisis de mutaciones genéticas, ¿no? Mendelianas. El exoma es maravilloso porque nos da un panorama de que tenemos todo el exoma y podemos revisarlo todo para ver en dónde pudiera estar la alteración asociada con la enfermedad genética. Vamos a tener una plática no sé si es la próxima o en 2, hablando de esa aplicación en genética. Pero en el caso de cáncer es fundamental que no hagamos exomas, sino que hagamos paneles para asegurar que estás amplificando el 100% de ese gen que tú estás queriendo amplificar. En el exoma se te pueden quedar cachos que no amplificas porque no es tan específico, mientras que en el panel te aseguras que estás teniendo una biblioteca que te amplifica todo ese gen. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Santana. Pues entonces, si no hay más preguntas, voy a detener aquí la grabación. Agradecemos a nombre de COMED, pues el liderazgo que ahora ha tomado la doctora Santana en CEPID, bajo la presidencia también de Eduardo Aguirre, y todos los miembros de CEPID y a ustedes que nos acompañan por seguir atendiendo estas conferencias de primer nivel. Muchísimas gracias, doctora Santana. Gracias a todos. Gracias.